tardes a todos. No estarán pasando frío, ¿verdad? Les damos la bienvenida, nos alegramos de que estemos aquí a pesar del calor. Estamos agradecidos a Dios de que Él nos da la fortaleza y todos los medios para poder alabarle, como decía la canción, ¿verdad? La creación le canta y nosotros queremos cantarle también con nuestro corazón. Queremos dar también saludos desde aquí por YouTube a los pastores que están en Alemania. Esta mañana tuvieron su culto y nosotros lo tenemos por la tarde, nos toca sufrir más calor, así es. Pero vamos a agachar un momento nuestras cabezas porque quiero pedirles que se concentren para lo que Dios tiene que hablarles hoy en esta tarde. Porque Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, para ti y para mí. Padre Santo, Dios de la creación, te alabamos porque tú eres santo. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres perfecto. Tus propósitos son perfectos siempre para cada uno de nosotros. Y en esta tarde queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz para obedecerla, para ser obedientes, para que tú nos des una vida plena, Señor, para poder caminar en los caminos de tu justicia, de tu rectitud, para que tú puedas bendecirnos, Señor, porque tú quieres que caminemos en tus caminos para bendecirnos, porque tú tienes grandes cosas preparadas para nosotros. Señor, pon oídos atentos, corazones abiertos, mentes dispuestas a escuchar tu palabra hoy. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Vamos a tener la lectura en un salmo, el 133, que es muy cortito, ¿verdad? Son 4 versículos nada más. Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Y sin más, vamos a darle paso a Yurena para que nos acompañe con las alabanzas, ¿verdad? Cada uno, como disponga su corazón y su ánimo. Dios nos ha dicho que todo lo que respire, alabe al Señor, con todo lo que tenemos, nuestro corazón, nuestra boca, nuestras palmas, lo que sea, todo que alabe al Señor. Bueno, quisiera compartir otra lectura en Santiago 1:17, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que, como vemos, Dios nunca cambia y todo lo bueno que hay en nuestra vida proviene de Él. Y sobre todo, pues esa vida nueva y abundante que Él nos ha dado a través del Señor. Pues sin más, cantemos al Señor y demos gracias por cada bendición y alabemos su nombre.
Pues seguimos alabando al Señor y dándole gracias por todo lo que en su amor nos da, porque es por su gran amor hacia nosotros que Él nos perdonó, nos rescató y nos dio vida eterna. Hemos escuchado alguna vez aquí mismo en la iglesia, ¿no?, hablar del amor ágape. Josué nos habló no hace mucho de ese amor ágape. Y bueno, se nos enseñó que ese amor pues es el amor que da sin esperar nada a cambio. Es un amor incondicional, un amor perfecto. Y esa es la clase de amor con la que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Un amor que se dio a sí mismo en Cristo Jesús y que gracias a Él pues podemos disfrutar de esa vida en abundancia. Gracias, Señor, por tu perfecto y eterno amor. Amén. Inigualable es tu amor, y
Qué bonito, ¿verdad? Poder cantar de todas las bendiciones que nos da el Señor. Él es nuestro creador. Podemos cantar de su amor, de su guía, de su dirección, de su cuidado, ¿verdad? En todos los aspectos, espiritual, físico, mental, emocional. Él quiere cuidar de nosotros. Qué bueno tener un Padre así. Vamos a seguir leyendo en el Salmo 103. Me van a permitir que lo lea en mi Biblia. Y vamos a prepararnos para el mensaje. Vamos a preparar nuestros corazones y escuchar atentamente. Dice así la palabra del Señor: que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días son sobre la tierra como la hierba. Igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. El Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde allí gobierna todo. Alaben al Señor, ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor, ejércitos de ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Alabe al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino, que todo lo que soy, alabe al Señor. Amén. Así que vamos a ver qué es lo que nos tiene que contar hoy Josué, porque las bendiciones que nos da Dios creo que son numerosas. Buenas tardes a todos. ¿Les parece si tenemos una oración para...? Vale. Ahora. ¿Les parece si tenemos una oración y ponemos este tiempo en las manos del Señor? Sí, Padre, gracias por cómo eres, Señor. Gracias por cómo es tu naturaleza, Señor. Gracias porque eres un Dios de amor. Gracias porque eres un Dios de misericordia. Gracias porque eres un Dios que siempre nos ama, siempre nos perdona, siempre nos da una nueva oportunidad. Siempre busca que te amemos, siempre buscas que nos volvamos a ti, Señor. Y gracias porque una vez más estamos aquí ante tu presencia, abriendo tu palabra y dejando que tú nos hables, Señor, y que tu palabra nos cambie, nos transforme, nos confronte con nuestra realidad y también nos acerque un poco más a ti, Señor.
que tu palabra hable hoy, en esta tarde aquí, y en YouTube, y a todas las personas que oyen este mensaje, Señor, y que toque los corazones de todos los que estamos escuchando en esta tarde, empezando por mí. Tu santa palabra, Padre. Gracias por todo, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Una de las expresiones más crueles del egoísmo humano quizás es no ser agradecido. ¿Han escuchado alguna vez esa expresión de bien nacidos es ser agradecidos? Pues si lo usamos bien, de mal nacidos sería no ser agradecidos. No quiero usar palabras gruesas, pero sería así. El rey David era muy sabio y creo que sabía muy bien esto, y creo que por eso escribió este Salmo 103, porque sabía que como hijo de Dios, sabía que tiene muchas cosas que agradecer y muchas bendiciones que contar. He titulado esta predicación Cuenta tus bendiciones, y que sepan que esta predicación la vine a preparar el viernes. Tenía una predicación preparada para este domingo desde hace tiempo. Iba a seguir con la serie de parábolas de Lucas que llevo predicando este verano. Pero esta semana ha sido un poco especial. Esta semana ha sido un poco dura. Esta semana ha sido diferente en esta isla de La Palma y en esta iglesia de La Palma. Ha sido una semana complicada. Y el Señor me estaba diciendo desde el miércoles que a lo mejor no era la semana para hablar de fariseos y de publicanos. No era la semana quizás para hablar de una parábola de Lucas. Que igual la iglesia necesitaba escuchar otra cosa. Y creo que tomé la decisión el jueves de predicar sobre este Salmo 103. Porque como digo, esta semana ha sido dura. Y ha sido dura en el mundo entero. Si vemos las noticias, ha habido muchas cosas esta semana. Pero en esta isla hemos sufrido un incendio, hemos sufrido unas temperaturas horribles, y en esta iglesia hemos sufrido pérdidas personales. Y cuando un miembro del cuerpo de Cristo sufre, todo el cuerpo se duele. Todo el cuerpo se duele y nos dolemos con los que sufren. Y quería predicar sobre este salmo en esta mañana. Es un llamamiento a la gratitud, porque creo que hoy más que nunca, esta semana más que nunca, tenemos que estar llamados a ser agradecidos en medio de todas las dificultades, en medio de todas las malas noticias, en medio de toda la tragedia que pueda haber en nuestras vidas. Fijémonos en cómo empieza y cómo termina este salmo. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. David no está hablando aquí a Dios, como suele hacer en casi todos los salmos que escribió. Aquí se está hablando a sí mismo, está hablando a su alma, a su propia alma. Bendice, alma mía, a Jehová. De hecho, continúa esta conversación consigo mismo durante los primeros 5 versículos. Y se dice cosas a sí mismo que necesita escuchar. Se dice cosas a sí mismo que él necesita escuchar en ese momento de sufrimiento, de tribulación que está viviendo. Conoce suficientemente su propia identidad, su propia debilidad, su propio pecado, como para saber que era muy fácil para él deslizarse y convertirse en un hijo desagradecido, olvidarse de todas las bendiciones que había recibido durante su vida del Padre, porque en aquel momento estaba en un momento de tribulación. David sabía lo poco que Dios se merecía este trato, así que se aseguró de que por lo menos uno de sus salmos, de su repertorio de salmos que escribió, fuera como una advertencia de esto, una advertencia de que tenemos que ser agradecidos, tenemos que recordar siempre todas las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Es una exhortación que todos necesitamos escuchar. Y viendo lo que está pasando hoy en el mundo y todo lo que ha pasado esta semana, necesitamos más que nunca escuchar esta exhortación de amor y de bendición que tiene David para nosotros. De alguna forma, el Salmo 103 pretende ser una advertencia para no ser ingratos con el Dios que nos lo ha dado todo, que nos ha dado el don de la vida, que nos ha dado el don del amor, que nos ha dado el don de la familia, que nos ha dado tantos regalos que damos por hechos, que damos por sentados, pero que no debemos dar por sentados, porque todo lo que tenemos en la vida es un regalo de Dios, que tenemos que disfrutar y tenemos que aprovechar. Vamos a intentar responder en esta tarde a 3 preguntas sobre este Salmo 103. La primera es, ¿por qué estaba David tan seguro de que tenía bendiciones para contar? La segunda es, ¿qué bendiciones son esas que debía enumerar? Que son unas cuantas, como decía Susana. Yo he contado hasta 7, pero seguro que hay muchas más. Y la tercera pregunta que contestaremos es, ¿cuál era la respuesta
que ese Dios del que habla el Salmo 103 merece ante tales bendiciones? Empezamos con la primera pregunta. ¿Por qué estaba David tan seguro de que tenía bendiciones que contar? Lo vemos en los versículos del 3 al 5. Dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. La primera razón por la que David estaba seguro de que tenía bendiciones que contar era su propia vida. Él empezó a recordar lo que había pasado en su vida, todo lo que había vivido hasta ese momento. Él había experimentado los mayores beneficios que se pueden experimentar en la vida humana. Había sido bendecido por Dios de muchas maneras, pero también sufrió, también lo pasó mal. Y lo pasó mal, como dice también en el Salmo, por culpa de su pecado. Y él era consciente de ello y lo reconocía. Y dice que acaba de recibir una liberación importante. La relación entre el pecado y la enfermedad en el versículo 3 sugiere que piensa en un incidente concreto de la vida de David. Y hay muchos incidentes en la vida de David que se pueden ajustar a esto. David había sido un hombre especial, había sido un hombre que estaba especialmente conectado con Dios, tenía un corazón acorde a lo que Dios quería. Pero también había sido un hombre complicado, había sido un hombre pecador, un hombre que había caído en tentaciones, había asesinado a otro hombre para quedarse con su mujer, había cometido pecados horribles y aún así supo siempre rectificar, supo siempre pedir perdón a Dios, supo siempre enmendar sus errores en la medida de lo posible y supo acarrear con las consecuencias de su pecado. Vivió una vida a espada y sangre por culpa de su pecado y aún así nunca dejó de dar gracias a Dios por la vida que le había dado, nunca se rebeló contra Dios, nunca se quiso pedir explicaciones a Dios por qué le había dado la vida que le había dado. Es importante recalcar también que no siempre tiene que pasar esto así. Toda enfermedad, toda calamidad que te pasa en la vida no tiene por qué estar relacionada con el pecado. No te dejes engañar por alguien que te quiera decir esto. Vemos en la Biblia ejemplos como el de Job, que sufrió calamidades tremendas y era un hombre que dice la Biblia que era perfecto, era justo, era increíble. Y el propio Jesús, en un encuentro que tuvo con un ciego, le preguntaron sus discípulos si su ceguera era por culpa de su pecado. Y le dijo que no era por culpa de su pecado, simplemente había tocado esa calamidad en su vida, tenía que acarrear con eso y tenía un propósito y una razón, y era que tenía que ver con sus ojos un milagro, que era que Jesús le devolviera la vista. No conocemos la enfermedad de David, no conocemos la tribulación por la que estaba pasando, pero como él dice, llega por un pecado en su vida y debió ser algo serio porque estuvo al borde de la muerte, como dice en el versículo 4. Pero ahora esta crisis personal ha pasado, la ha superado o está en proceso de ello. Y se siente mejor que en muchos años, como dice en el versículo 5, que dice que ha rejuvenecido como el águila. ¿A qué atribuye David esta recuperación? Vemos en los versículos 3 al 5 que lo atribuye a Dios. Atribuye esa recuperación a la acción de Dios en su vida. ¿Cómo puede estar David seguro de que Dios tiene que ver con la recuperación de su vida? La respuesta la encontramos en los versículos 6 y 7 de este Salmo 103. Dice, el Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Fijémonos en que David pasa de hablar de cosas subjetivas a cosas objetivas, pasa a hablar de cosas vagas a cosas concretas, pasa de hablar acerca de la relación de Dios con su pueblo en general en la historia y está diciendo, mi experiencia personal con Dios es un reflejo de lo que ha venido haciendo Dios a lo largo de la historia con su pueblo. Coge como ejemplo cómo dirige y disciplina a Israel en tiempos de Moisés y demuestra la clase de Dios justo que tenemos, la clase de Dios justo que es liberando a su pueblo de Egipto, a pesar de que no se lo merece, a pesar de que ni siquiera creen demasiado en él, a pesar de que le ponen en duda a Moisés cada vez que intenta liberarle. Ese Dios consistente que no se rinde y también un Dios consistente que castiga su desobediencia, les disciplina como un padre haría con sus hijos. Ese Dios fiel que está perseverando en ellos a pesar de sus fracasos, a pesar de su pecado, a pesar de sus renuncias. Y al final les termina introduciendo en Canaán, al final les termina llevando a la tierra prometida, a pesar de haberles hecho pasar por un desierto.
En toda esa relación con Dios, Éste les demostró que era, como dice en el versículo 8, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Es uno de los versículos más preciosos que hay en este Salmo 103. Esta afirmación no la inventa David, la saca directamente de la palabra de Dios. Se encuentra en Éxodo 34, 6, 7. Y encontramos otra conexión con la historia del pueblo de Israel. David, al citar este pasaje, traza una conexión directa entre su propia historia personal, entre su propia vida y la historia del pueblo de Dios. Y también nosotros hoy en día podemos hacer esto. Podemos trazar una conexión directa entre la historia de Dios, cómo Dios se ha relacionado con la historia de su pueblo, con cómo se relaciona con nuestra historia personal, con nuestras luchas, con nuestros problemas, con nuestras vicisitudes, con todo lo que hemos pasado esta semana. Su interpretación de su sanidad no es una fantasía, reconoce que el mismo patrón el que aparece en la historia de la Biblia aparece en su vida. No podemos demostrar que Dios está obrando en nuestras vidas, por lo menos no científicamente. Yo no te puedo en esta tarde dar una prueba científica de que Dios ha estado obrando en cada paso de mi vida, porque no lo puedo hacer, pero es que el cristianismo no va de eso. La Biblia no es un libro de ciencia, es un libro de fe. Y la fe se demuestra con las obras. Ven cómo dice en el versículo 7, cuando dice, a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Moisés era un hombre de fe. A Moisés no le hacía falta ver para creer. Creía en Dios. Pero a Israel le hizo creer por sus obras. Y nosotros como pueblo de Dios a veces también somos personas de poca fe. Nos cuesta creer en Dios, nos cuesta creer que Dios actúa en nuestra vida. Nos cuesta creer que Dios está en control de cada cosa de nuestra vida. Y cada cosa que pasa en nuestra vida, buena y mala, tiene un propósito, tiene un sentido, tiene un fin. Pero las obras son las que nos demostrarán, más tarde o más temprano, que todo tenía un propósito. Todo lo que ha pasado esta semana, bueno, malo, horrible, por muy triste que sea, por mucho dolor que nos haya provocado, está dentro del plan perfecto de Dios. Está dentro de la perfecta voluntad de Dios. Y tenemos que buscar las bendiciones que Dios ha encerrado en esas cosas que han pasado para aprender, para crecer y para acercarnos más a Él. Tiene que ser una oportunidad esta semana para acercarnos más a Dios, más que nunca, porque lo necesitamos. Como dice C.S. Lewis en uno de sus libros, C.S. Lewis es un autor cristiano que a mí me encanta, es de mis favoritos, y dice, creo en Dios como creo en el sol, no porque lo vea, sino porque gracias a Él puedo verlo todo. Creo en Dios no porque lo pueda ver, sino porque gracias a Él, gracias a Jesús, todo se ilumina, todo adquiere luz, todo adquiere sentido, lo puedo comprender todo. Pasamos a la segunda pregunta que queremos contestar en esta mañana. ¿Qué bendiciones particulares quería David contar, enumerar en esta lista de Salmo 103? La respuesta la encontramos en los versículos del 9 al 14 y podemos resumirla en una. Gracia. Gracia. Esa palabra que repetimos tanto los cristianos, pero que a veces nos cuesta tanto entender y nos cuesta mucho más aplicar a nuestra vida y a la vida de los demás. David podía haber enumerado aquí una lista de bendiciones inmensas. Yo conté hasta 7. Estoy seguro que a la 7ª ya el pobre hombre se le acabó la tinta de la pluma con la que estaba escribiendo, o igual estaba demasiado exhausto, estaba con el corazón quebrantado ante las bendiciones que estaba viendo que Dios había hecho en su vida y tuvo que parar. Pero en los salmos de David vemos muchas más bendiciones, y en la vida de David vemos muchas más bendiciones que estas que voy a enumerar ahora. Cuando dice, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Beneficios como la comida diaria, como el techo donde nos cobijamos, etc. Pero no se centra David en eso. El catálogo de bendiciones que encontramos aquí es una verdad teológica que se encuentra en Éxodo y que su propia experiencia había confirmado, que su propia vida había confirmado, que Dios es un Dios de gracia, que Dios es un Dios que perdona, que da oportunidades, que da segundas, tercera, cuarta, quinta y eternas oportunidades. Vemos en el versículo 9 la primera de las bendiciones que quiero compartir con ustedes en esta mañana, en esta tarde. Que como predico por la mañana y por la tarde siempre me confundo. La primera es reticencia
a la ira de Dios. Lo vemos en el versículo 9. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Mira, hay algo en la naturaleza de Dios que le hace especial. Hay algo en la naturaleza de Dios que lo hace diferente, diría yo, y lo digo con absoluta convicción, diferente a todos los otros dioses que el ser humano ha querido ver. No le gusta permanecer enfadado. No le gusta permanecer airado. Se enfada, tiene ira. La ira de Dios es una realidad, pero no le gusta permanecer en ella. Como dice Lutero, la ira de Dios es la obra más extraña de Dios, porque solo llega a existir como resultado de algo externo a Él, el pecado. El pecado no pertenece a Dios. El pecado no salió de Dios. La maldad no ha salido de Dios, no ha sido creada por Dios, ha sido algo que es un misterio. No sabemos de dónde ha venido, solo lo sabe Dios. Cuando estemos con Él se lo preguntaremos y Él nos lo explicará. Pero no pertenece a la naturaleza de Dios, el pecado ni la maldad. Lo aborrece, no puede convivir con ella y por eso se ira contra la maldad. Pero no se ira contra el pecador. No se ira contra el pecador. Lo ama a pesar de su pecado. Lo busca. Busca que se arrepienta. Busca que vuelva atrás. No es un atributo de Dios. No es un atributo que Dios quiera permanecer en la ira. Y dice la Biblia que hubo un tiempo antes del pecado, en el jardín del Edén, en que la ira no era necesaria. La ira de Dios no era necesaria en el jardín del Edén. Y también dice la Biblia que llegará un día, cuando Jesús vuelva, en el que ya no volverá a ser necesaria la ira. Cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva, llegará el momento en que no hará falta más la ira, porque ya seremos perfectos, habremos sido regenerados, no cometeremos pecado, no hará falta que Dios se airee contra el pecado, porque estaremos reconciliados con Él. Esta es la primera bendición que cuenta David. La segunda es la generosidad de la misericordia de Dios. Lo vemos en el versículo 10. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Esta es otra verdad maravillosa de este Salmo 103. Dios no nos paga como nos merecemos. Dios no nos da lo que nos merecemos. Ponte a pensar en tu vida. Ponte a pensar en tu vida. Yo sé que hay muchos problemas. Yo sé que aquí no hay vidas perfectas. Yo sé que el mundo no es perfecto. Este mundo no es perfecto. Este mundo es un mundo en el que hay mucho pecado, en el que hay mucho sufrimiento. Pero cuenta tus bendiciones. Cuenta todo lo que tienes. Y piensa un momento si te lo mereces de verdad. ¿Alguna vez has visto pedir misericordia por alguien y que otro diga no se la merece? Yo te pregunto en esta mañana, si se la mereciera, ¿haría falta pedirla? Si alguien mereciera misericordia, ¿haría falta pedirla? La misericordia es algo que alguien da a quien no se la merece. Por eso es misericordia, por eso es gracia, porque es inmerecida. Dios no nos trata acorde con nuestros pecados, no nos devuelve conforme a nuestras iniquidades. Y eso lo he vivido en mi vida a lo largo de los años. Y sé que muchas personas aquí están de acuerdo conmigo en esta tarde. Porque si fuera así, si nos devolviera como nos merecemos, no habría esperanza para ninguno de nosotros. Otra bendición maravillosa que nos habla David en este salmo, lo vemos en el versículo 11, cuando habla de la magnitud del amor de Dios. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Y cuando habla de temer, no habla de tener miedo, no habla de temer como un temor, habla de amar para los que le aman, para los que le obedecen, para los que le respetan, para los que le tienen en estima. ¿Alguna vez has visto a un niño preguntar a su padre cuánto le quiere? Y el padre le hace el juego, el niño le hace el juego de los brazos, así, así, así. Cuando David juega este juego con Dios, cuando David juega este juego con el Padre, con su Padre divino, sus brazos humanos sencillamente no son lo suficientemente grandes para siquiera acercarse a abarcar el amor que Dios tiene para con él, para abarcar el amor que Dios tiene para con nosotros. La única forma que tiene de ilustrarlo es que hasta el universo se le queda pequeño. Hasta el universo se le queda pequeño para abarcar el amor que Dios tiene para con nosotros. Otra bendición que tenemos en este Salmo 103 es el versículo 12,
el alcance del perdón de Dios. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Este versículo es un poco más complicado de explicar, un poco más complicado de entender si lo lees muy rápido. Quizás en el siglo XXI en el que estamos, parece que queda un poco desfasada esta metáfora, ¿verdad? Es como, bueno, con los aviones que hay hoy en día, con los avances de la tecnología, puedo ir de oriente a occidente en pocas horas. Puedo ir a la otra punta del planeta en menos de un día. Quizás lo más lejos es Australia, Nueva Zelanda. 24 horas puedo estar ahí. Pero creo que David aquí se está dirigiendo a algo mucho más profundo que eso. Creo que la metáfora de David va mucho más allá. Dice que por muchas millas que separen el occidente del oriente, nunca podrás mirar a un lado y al otro al mismo tiempo. Hay que darle la espalda a uno para poder ver el otro. Él dice que no puedes ver la puesta del sol y el amanecer al mismo tiempo. Y me gusta entender esta metáfora como que de esta forma, cuando Dios mira nuestro pecado, cuando todavía no nos hemos arrepentido de Él, cuando todavía no nos hemos entregado a Él, no hemos entregado nuestra vida a Él, no es nuestro Salvador, porque no hemos querido nosotros dar ese paso, no puede girarse y mirarnos. Pero cuando lo hacemos, cuando pedimos perdón por nuestros pecados, cuando le entregamos nuestra vida, cuando le aceptamos como Salvador, cuando nos rendimos a Él, se da la vuelta. Y lo que está detrás no lo vuelve a ver. No lo puede volver a ver. Porque Él perdona y olvida. No como nosotros. Nosotros podemos perdonar, pero olvidar, cuando nos hacen daño, olvidar es complicado, casi imposible para el ser humano. Pero Dios puede, porque es Dios. Dios mira hacia un lado y lo que está detrás queda detrás. Dice la palabra que lo entierra en lo más hondo y no vuelve a verlo. Y tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos. No podemos andar con la mochila de nuestro pecado encima. Tenemos que dejarla atrás porque Él ha pagado por ese pecado. Él lo ha limpiado. Él nos ha justificado. En palabras de Pablo, nos ha justificado. Ha encontrado la fórmula para borrar nuestro pecado de nosotros, de manera que puede condenarlo sin condenarnos a nosotros. En ese sentido, la metáfora de David sigue viva en nuestros días. ¿Y cómo puede hacerlo? Por el sacrificio tan inmenso que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Porque el Hijo de Dios, que era Dios mismo, renunció por un momento, por un poco tiempo, a su gloria divina, se hizo hombre como nosotros, se hizo un hombre, se hizo un ser humano como nosotros y vivió como nosotros. Pasó calor, como estamos pasando nosotros en esta semana. Sufrió como nosotros, pasó hambre, pasó sed, lloró. Sufrió pérdidas, lloró por seres queridos que habían fallecido, porque sabía que la muerte es dolor cuando no conoces al Señor. Y lo mejor que hizo fue, finalmente, entregar su vida por nosotros. Dejar que le maltrataran, dejar que le humillaran, dejar que le mataran, que le crucificaran en una cruz. Y te digo una cosa, Él no se merecía eso. Él era el único ser humano que ha andado en esta tierra que no se merecía ese castigo. ¿Sabes quién se lo merecía? Yo. Tú. Todos los seres humanos éramos los que nos merecíamos ese castigo. Y el Señor Jesús decidió tomar ese castigo por nuestro lugar. Decidió que nos quería librar de ese castigo porque no éramos capaces de hacerlo, no éramos capaces de justificar nuestro pecado ni siquiera haciendo ese sacrificio. Solo Él, solo el Hijo de Dios podía hacerlo. Otra bendición maravillosa que tenemos en este Salmo 103 la encontramos en el versículo 13 y habla de la ternura inmensa de nuestro Dios. Cuando un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. No podemos leer esto sin recordar quizás la parábola del hijo pródigo. Creo que he predicado en esta iglesia sobre esa parábola. Cuando ve al hijo llegando a su casa con la cabeza gacha, avergonzado y temblando por el temor de la culpa,
preguntándose cómo le recibiría su padre, después de haber insultado a su padre de esa manera, después de haber cogido su herencia y malgastarla en cosas vanas, en cosas estúpidas, en cosas absurdas, con gente que ni siquiera le quería, con gente que en cuanto vinieron maldadas le abandonaron. Después de haber deseado su muerte para recibir su herencia y abandonarle para vivir su vida y arruinarse. Pero ¿qué dice la parábola que hizo el padre? Cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Se echó a correr, se echó a correr. Un padre judío del siglo I no hace eso. Culturalmente es humillante que un padre corra a dar un abrazo a su hijo para esta época. Él corrió, nos dice la parábola. El padre se desprendió de toda su dignidad de patriarca. Le daba igual que lo humillaran, le daba igual que se rieran de él. Corrió a abrazar a su hijo, porque su hijo perdido había vuelto y quería celebrar con él. Así es el amor de nuestro Dios, así es la misericordia de nuestro Dios. Y hermanos, el Dios de la Biblia tiene sentimientos, el Dios de la Biblia tiene sentimientos como nosotros. Y aquellas emociones tan nuestras, tan ingobernables, son reflejo de la imagen de Dios que llevamos los seres humanos en nuestro ser, de las pasiones que llevamos todos en el corazón. Otra bendición está en el versículo 14 y habla de la intimidad de la comprensión de Dios. Cuando dice, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. Conocerlo todo no significa perdonarlo todo, pero bien puede significar perdonar bastante. El Señor conoce hasta la última molécula de nuestro ser, conoce la complejidad de nuestra mente, conoce la profundidad de nuestros sentimientos, conoce lo perversos o lo oscuros que pueden ser nuestros pensamientos a veces, las maquinaciones que hacemos para nuestro beneficio a veces, en el trabajo, en la vida diaria, en nuestras relaciones. Conoce todo. Y a pesar de eso, el milagro y la bendición de Dios es que quiere seguir relacionándose con nosotros. Quiere seguir siendo un padre para nosotros. Quiere que sigamos siendo parte de su familia. Nos quiere cambiar. Nos quiere mejorar. No porque tengamos que ser mejores para estar con Él. Tal como estemos, tal como seamos, acerquémonos a Él. Él nos va a aceptar. Pero una vez que estamos con Él, tenemos que cambiar. ¿Por qué? Como una respuesta lógica a ese amor que nos ha dado. Seríamos unos desagradecidos si no intentáramos responder a ese amor con amor. Si respondiéramos a ese amor con desamor. Si respondiéramos a ese amor con desprecio. Siguiendo nuestra vida como la estábamos haciendo. La siguiente bendición que tiene David para nosotros en este salmo la encontramos en los versículos 15 al 18 y habla de la confianza en la fiabilidad de Dios. Y dice así, del 15 al 18, el hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no le reconoce. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad, para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, y para los que guarden su pacto y se acuerden de sus preceptos para cumplirlos. Cuando somos niños parece que la vida va a ser muy larga, ¿verdad? Parece que vivir 70, 80 años es una eternidad. Y ahora que algunos estamos más cerca de la mitad de ese camino, casi que se nos antoja asombrosamente corta. Se está riendo Sandra. Hasta que somos adultos no nos damos cuenta de lo rápido que pasa la vida, de lo rápido que pasa el tiempo. El tiempo pasa volando y no nos damos cuenta. Tú y yo algún día moriremos si no viene el Señor antes. Puede que ese día llegue antes de lo que esperas y seguramente llegará antes de lo que desees. Hablar de esto no es cómodo. Hablar de esto en la sociedad de hoy en día no es cómodo. Hablar de la muerte no es fácil. Es triste y absurdo porque David tiene razón. El hombre, como la hierba, son sus días. Podemos atesorar muchas cosas en este mundo, pero al final desaparecerán como nosotros y nadie se acordará de todas esas cosas que hayamos hecho, como nadie se acordará finalmente de nuestra memoria. Florecerá como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no lo conocerá más. Será como una lápida que se va quedando
descolorida y ya no se reconoce casi ni las letras que están escritas en ella. Solo existe una solución para que esta falta de sentido en nuestras vidas cambie, y es refugiarnos, como dice estos versículos, en el corazón de Dios. Refugiarnos en el corazón de Dios, porque el mundo puede olvidarnos, pero Dios nunca nos va a olvidar. El corazón de Dios nunca nos va a olvidar. Seremos eternos en Él. El tiempo puede borrar nuestro nombre de una lápida, pero nadie podrá borrar nuestro nombre del libro de la vida y del corazón de Dios. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Es increíble pensar que Dios nos tenía en su mente antes de la eternidad. Antes ya no de que nos hubieran ni siquiera pensado nuestros padres, antes de que el mundo fuera mundo, ya nos tenía en su mente. Ya sabía cómo nos llamábamos, ya conocía cada molécula de nuestro ser, porque Dios es eterno. Y nos hará eternos si tememos a su nombre, si le obedecemos, si nos entregamos a Él, si le aceptamos como Salvador y como Señor de nuestra vida. Así de segura es esta relación que Dios tiene con David. Así de segura es la relación que David tiene con Dios. No puede imaginar nada, ni la muerte que la pueda romper. Un Dios que le ama tanto como para perdonarle cualquier pecado. Un Dios que le ama tanto como para llamarle hijo suyo. Un Dios seguramente que lo amará lo suficiente como para querer que ese amor perdure para más allá de la muerte. Y en el versículo 19 vemos cómo Dios tiene control sobre el universo. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedes ver? Como puedes ver, David tiene un montón de bendiciones que contar. David tiene un montón de bendiciones que enumerar en este salmo. Canta un Dios que no es reticente en su ira, que no permanece enfadado para siempre. Canta un Dios que tiene una misericordia generosa. Canta un Dios que no se puede medir su amor de forma humana, que perdona de forma radical, de forma que ni siquiera nosotros podemos entender, que tiene una ternura de padre contigo y conmigo, aunque no te la merezcas, aunque no me la merezca, y una gracia eterna. Todo esto solo le lleva a una posible respuesta. Todo esto le lleva a adorarle y a reconocerle como Señor del universo. Por eso termina esta sección con estas palabras de reconocimiento. Y es la tercera pregunta, y ya lo último que vamos a ver en este salmo. ¿Qué respuesta piensas que David tiene, que David le debe a este Dios que nos ha ido describiendo en este salmo, que le bendice de esta forma? David lo dice muy claramente en los versículos 20 al 22. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Bendecid al Señor, vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía. De nuevo se habla a sí mismo. Bendice, alma mía, al Señor. Debemos preguntarnos a nosotros mismos en esta tarde si hay una verdadera alabanza en nuestros corazones. Es fácil acudir a una iglesia por hábito. Es muy fácil recitar himnos de forma repetitiva porque los hemos aprendido de memoria. Yo me he criado en una iglesia desde pequeño y yo sé lo fácil que es eso. Es muy fácil. Pero no es tan fácil ser cristiano de verdad. No es tan fácil aceptar que Dios es el Señor de tu vida. No es tan fácil dejar que Dios entre de verdad en tu vida y sea el Señor de todo, sea el Señor del universo. La indiferencia espiritual es una enfermedad, como la que tenía David. Y si estás en esta situación en esta tarde, te animo a que encuentres en tu corazón una respuesta emocional más adecuada a la verdad que conocemos de Dios. Si ves que tu corazón está frío, haz lo que hizo David. Cuenta tus bendiciones. Repasa las bendiciones que ha hecho Dios en tu vida. Es difícil creer que alguien pueda recibir más bendiciones que David. Pero te digo una cosa, si tú en esta tarde eres cristiano, en el siglo XXI, te digo que has recibido una bendición incluso mayor que la que ha recibido David. Porque David, cuando escribió esto, yo estoy completamente seguro que tuvo una revelación especial de Jesús desde el cielo.
Yo estoy completamente seguro, porque este salmo habla de Cristo en cada uno de los versículos, en cada una de las palabras. Ves a Cristo, ves el rostro de nuestro Señor Jesús en cada versículo de este salmo. Es cristología pura y dura. Pero la realidad es que David todavía no conocía a Jesús. Por lo menos no lo conocía como lo conocemos tú y yo en esta mañana. Tenemos 2000 y pico años de ventaja sobre David. Tenemos este libro maravilloso que David no pudo leer en su totalidad. Tenemos una bendición que David no ha podido disfrutar, y es el perdón y la justificación de nuestros pecados por nuestro Señor Jesús. Cuando David intentó buscar una forma de medir el amor de Dios, solo se le ocurrió mirar a la inmensidad del universo, porque es lo que tenía. Es lo que tenían los antiguos para hablar de Dios, mirar al cielo, ver las estrellas, ver los astros y decir, esto es increíble, esto tiene que haberlo creado un ser superior, esto no puede haber llegado aquí por casualidad, por el azar, es imposible. Tú y yo tenemos en esta tarde algo mucho mejor y algo mucho más maravilloso y más precioso que mirar. ¿Sabes qué? Una cruz en el monte del Calvario que nos recuerda y nos da una medida mejor de lo que es el amor de Dios, más grande que el mismo universo. Los brazos de la cruz están extendidos para mostrarnos la pasión y las lágrimas del corazón de Dios a causa de nuestro pecado. Nos amó tanto y quería tanto rescatarnos de nuestro pecado que no dudó ni un segundo en morir en la cruz. No se bajó de esa cruz y lo hizo por nosotros. Tiene razón David, Dios no nos trata como merece nuestros pecados. No solo llevó nuestras cargas a una distancia infinita, se las puso sobre sus hombros y sufrió el castigo que estaba preparado para nosotros. Siendo así, ¿no crees que debes alabar en esta tarde a Dios con tu corazón de una forma especial? Ha sido una semana dura, ha sido una semana complicada. Esta semana me ha costado conciliar el sueño muchos días. Creo que he dormido una media de 4 horas. No sé si me ves bien o me ves mal. No sé si se ve reflejado en mis ojeras, pero estoy muy cansado físicamente, estoy muy agotado. Y emocionalmente y espiritualmente estoy muy agotado también. Pero te digo una cosa, en esta semana y por medio de la palabra de Dios, por medio de las alabanzas que he escuchado, por el medio de cómo el Señor me ha ido hablando durante la semana en la preparación de esta predicación, ha sido una semana de mucha bendición también. Porque me he acercado más a Dios, porque me ha hecho ver cuán lejos estaba por mi pecado de Él, porque me ha hecho ver todas las bendiciones que ha derramado en mi vida a lo largo de los años, porque me ha hecho ver lo afortunado que soy por la vida que tengo, con todas las limitaciones que tengo, con todos los problemas que tengo, con todas las cargas que puedo llevar. Yo no sé cómo está tu vida. Aquí hay como 24 vidas representadas, 24, 25, 32 dramas, 32 problemáticas. Pero el Señor te dice en esta mañana, cuenta tus bendiciones, vuelve a la fuente, refréscate. Este Salmo 103 es un oasis para momentos de desierto espiritual. Si estás frío en el Señor, vuelve a Él. Pide que te bendiga como siempre lo ha hecho, porque nunca te ha dado conforme a lo que te mereces. Siempre te ha dado mucho más. Cuenta tus bendiciones y dale gracias a Él y alábale con un corazón sincero y honesto. Y si no le conoces todavía, si todavía no has dado ese paso, si estás pasándolo mal, si estás pasando sufrimiento en este momento, ¿qué estás esperando para entregar tu corazón a este Señor, a este Jesús que se hizo hombre, que sufrió por ti, que murió por ti y que quiere rescatarte del hoyo como rescató a David, que quiere colmarte de bendiciones? Todas estas que he dicho, que ha sido montones, si te has quedado con 3 o 4 me vale, pero te quiere colmar con muchas más de las que yo soy capaz de hablar en una predicación. Atrévete a creer en Él, atrévete a entregarle tu corazón y atrévete a dejar que te cambie, como yo dejo cada día que me cambie. Que esa sea nuestra oración en esta semana. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias, Samuel, Josué, por la predicación.
espero que nos haya hecho pensar, como me ha hecho pensar a mí también en esta tarde, ¿verdad? Porque siempre como humanos tenemos la tendencia a ser gatos llorones en vez de estar agradecidos por todo lo que Dios nos da. Y hay un dicho que dice que no valoras lo que tienes hasta que lo pierdes, pero Dios utiliza todo, lo bueno, lo malo, el sufrimiento, todo en tu vida. ¿Para qué? Como dijo Josué, para que te acerques más a Él. Y cuando nos damos realmente cuenta de lo grande que es, de lo grande que es su misericordia, de lo grande que es su amor, es cuando de verdad cambiamos nuestra actitud y empezamos a ser agradecidos, porque eso es lo que quiere Dios de nosotros también, que empecemos a contar sus bendiciones. Vamos a cantar también, a seguir contando las bendiciones de Dios. Si quieren pueden ponerse de pie, porque estoy seguro de que cada uno en su vida privada tiene muchas más cosas que contarle al Señor y darle gracias al Señor por las bendiciones que hace en su vida. Así que vamos a cantar gracias porque Dios es bueno.
Gracias a Dios por Jesús. Bueno, vamos a la parte menos espiritual del culto. Las actividades, ya saben todos los miembros las que son, ¿verdad? Están casi todas por Zoom. Si alguno tiene alguna duda o tiene ganas de participar en alguna o no sabe, tienen el número ahí puesto en pantalla con el móvil. Las medidas de seguridad, seguimos con lo mismo. Todavía estamos a nivel 2 en La Palma. El jueves tenemos el estudio bíblico a las 10 de la mañana. Ese sí es presencial. Los viernes también tenemos oración presencial aquí. Es a las 6, a las 18 horas. No se olviden, por el verano les animamos a que formen parte del cuerpo de Cristo en oración. Porque como dijo Josué, hay muchas cosas por las que orar y el Señor pone su bendición. El sábado hay reunión de jóvenes y serán los llanos a las 18:30, a las 6:30. El domingo, como siempre. Entonces no hay sábado nada. El sábado. Vale. Entonces, los jóvenes que estén escuchando por YouTube o por aquí, que se lleven preparado por el móvil el bañador y la toalla y todo lo que necesiten. Una actividad especial. Así que el domingo estaremos aquí otra vez, si Dios quiere, a la misma hora. Ya saben que el aforo todavía es limitado, pero no hay problema por los sitios porque, como ven, todavía se pueden llenar. Así que no dejen de venir por culpa de eso. Recordarles también el retiro de mujeres, que yo creo que las mujeres ya saben quiénes van a ir y quiénes no, en noviembre. Y al salir no se olviden de poner las ofrendas, el Euromisión y la ofrenda de cada uno, ¿vale? El platito es de Euromisión. No se olviden de colocarse el gel en las manos y no se olviden tampoco de dejar salir primero a la fila de atrás para que sea con orden, para que no haya ningún problema, ¿verdad? Y después de todo esto, vamos a despedirnos con una oración. Le voy a pedir a nuestra hermana Sandra que venga aquí a orar, por favor. Que Dios le bendiga a todos. Estar aquí ya es una bendición. Y yo tengo tanta bendición que no me puedo callar. No me lo puedo callar para mí. Porque el Dios mío es el más grande que existe en el mundo. No sé si el de ustedes lo es. Pero como el mío, no hay Dios tan grande como ese. No sé cómo decir esa bendición. Esta semana ha sido como ya dijo Josué y todos lo sabemos, lo que ha pasado en La Palma. Damos gracias a Dios porque no hubo ninguna muerte humana, sino pérdidas materiales que se pueden recuperar, ¿no? Entonces, mi bendición para ustedes, que yo en Triana, ustedes saben, yo vivía 5 años y pico, casi 6 en Triana, allí en una casita, y yo me daba ahí, que yo de ahí no me mudaba. Y 15 días antes de esta semana, me piden la casa, que me tengo que mudar. El corazón a mí me hizo un vuelco cuando él me dijo, te tengo que pedir la casa, te doy 2 meses para que te vayas. Yo le dije, y en 2 meses voy a conseguir una casa. Yo, como están los pisos en los llanos que no se encuentran. Pero como el Dios mío es el más grande que hay, dice Sandra, tranquila. Le digo a la hermana que vive conmigo, mira, le digo por teléfono, vean, no han pedido la casa donde tenemos que ir. Cuando ella llegó a las 6, digo, lo primero que dije fue, vamos a orar. Después que oremos, tú buscas por internet. Y así como oramos, ella buscó por internet. Al otro día salimos a buscar casa. Era día de fiesta y estaban todas las inmobiliarias cerradas. Pues ella llamó a 2 o 3 por teléfono. Al otro día, le dice un señor, la llama, oiga, ¿usted llamó aquí a esta inmobiliaria? Dice ella, pues yo ni sé. Dice, mire que tengo un piso aquí en tal sitio, que estoy aquí cerca de la iglesia, así que lo voy a vigilar a todos. De mi casa lo veo. Dice, vamos a verlo. Fuimos a ver uno en la Carrilla y ese era de 2 habitaciones y no nos gustó porque somos 3 personas. Entonces cuando vimos
El hombre me puso 50,000 pegas. Sí, nos dice, sí, 3 dormitorios, 2 baños, es enorme, grandísimo, una cocina, un salón comedor, un cuarto para lavadora. Yo tengo mi habitación con un baño, parece un cuarto de un hotel. Dijimos, bueno, eso me dijo a mí que la pensión mía no servía para ese piso porque ganaba 600 euros y eso no me iba a cubrir ese piso. Y que si la otra no tiene contrato y rompió a darme a pedirme tantas cosas. Y Dios me dijo, y yo ni siquiera como que hacía caso a lo que él me decía. Nada. Para que usted vea lo que es la bendición. Yo así, y estoy sentada ahí, es que me pidió tantas cosas ese hombre. Y yo ahí callada. Y de repente, en ese instante que yo veo el piso, hermano, es increíble cómo es Dios de grande. Apareció todo en la tarde. Todos los requisitos que me pedían, me los mandó Dios así, ¿ves? A la carta. Al otro día tenía el contrato del piso. Mira, así. ¿Ustedes creen en ese Dios? O si no lo creen en ese Dios, créanlo. Que Dios es un Dios real. Dios no es un Dios de dar cositas pequeñitas. No. Vivía allí en una casita así terrera, pero era chiquitita, como 20 metros cuadrados. Y ahora estoy como en 100 metros cuadrados. Es que ahora digo, Valentina, ¿dónde está? Porque estamos ahora de un lado para otro. ¿Entienden? Ustedes ven la bendición. ¿Y qué pasó? En 15 días, el fuego en Triana. Dios dice, Sandra, te voy a sacar de ahí porque viene esto para Triana. Y mi vecina, la dueña del piso, me dice, ay, Sandra, de lo que tú te has librado. Ay, si tú estuvieras aquí ahora corriendo para el guardia, que están evacuando, la policía está aquí, no se ve nada del humo. Y eso era una angustia que había en Triana. Y yo, me enteraba por los WhatsApp, de nada. ¿Entiende? Entonces, para que ustedes vean que Dios es grande y maravilloso. Y cada día tenemos que estar, ¿cómo le digo? Más agarrado de Dios, porque los días son malos, como dice la palabra de Dios. Y si no estamos con Dios, no vamos a poder superar nada de lo que venga para el mundo, si no estamos agarrados de Dios. Entonces, mi bendición es que todo obra para bien. ¿De quiénes? De los que a Dios aman y los que son llamados conforme a su propósito. Entonces somos llamados con un propósito de Dios. Y otra cosa que les voy a contar, yo hablo mucho, porque son tantas las cosas de Dios tan bonitas que son, que quisiera, mira, quedarme aquí la noche entera, pero como no puedo. Vean, otra bendición, digo yo, veo yo a Norma y a Mindalia el miércoles que viene. Digo, ¿dónde van? Y fueron ellas. Digo, ¿dónde van? Van para la iglesia. Vine para la iglesia, que hacía mucho tiempo que yo no venía al ropero. Y digo yo, bueno, lo que yo pueda ayudar, cosita. Me sentí útil para Dios. Digo, con mis 69 años voy a volver a ser útil para Dios. Si puedo estar media hora, si puedo estar una hora porque tengo un problema de cadera, no puedo estar mucho de pie, pero digo, Señor, yo puedo ser útil, ¿o no? Todos podemos ser útiles para Dios, todos somos útiles para alabar a Dios. Mi hermano, vamos a orar por la bendición de Dios. Gloria a Dios, santo, santo eres, Señor, mi alma te alaba. Oh, Señor, no tengo palabra para darte gracias, Señor, solamente es gracias. Queremos ser agradecidos, Señor. Gracias por tu obra redentora en la cruz del Calvario. Oh, Señor, tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios potente como el trueno, tú eres un Dios, Padre, que todo lo sabe, todo lo planea. Oh, Señor, gracias porque somos tus hijos. En esta tarde bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Padre amado. Los que están en su casa también, Señor, los que están en YouTube, bendícele grandemente, Señor. Que su bendición, si no la tienen, que la busquen, porque la van a encontrar. Gracias por todo lo que hemos aprendido en esta tarde, Padre Santo, y que cada uno en esta tarde podamos salir contentos con nuestra bendición, porque tenemos al Dios más grande del universo. Oh, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor, gloria a Dios. Gracias a Sandra por su oración, por sus testimonios.
y a que salimos más animados y más agradecidos esta tarde, porque realmente cuando una persona empieza a contar, uno se anima. Así que esto que sirva de precedente para ver si un día hacemos un culto de testimonios de agradecimiento al Señor. Ya sin más nos ponemos de pie para leer la bendición final todos juntos. En Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, porque Dios es bueno. Que tengan una bendecida semana.